Buen día, mi nombre es Adriana Berenice Mendoza Castillo. Hoy vamos a hablar del tema la educación virtual en el siglo XXI. En el presente video daré a conocer los modelos y tipologías de la tutoría virtual. Para iniciar vamos a leer una cita de Juan Ignacio Pozo. En las escuelas hay contenidos del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Con esta cita nos invita a reflexionar profundamente sobre la desconexión que puede existir entre los elementos fundamentales del sistema educativo, los cuales son los contenidos, los docentes y los alumnos. ¿Cuál es el problema metodológico de la educación virtual? La educación virtual es un resultante evolutiva de la educación presencial, es decir, es una consecuencia motivada por los avances tecnológicos y científicos de nuestros tiempos, pero tiene como base toda la experiencia metodológica y conceptual de la educación presencial. Existen diversos puntos de vista. Por ejemplo, Preskey 2010 nos da a conocer que las nuevas generaciones son nativos digitales, tanto en su manejo experto de las nuevas tecnologías como en la confianza que parecen tener en sus posibilidades y alcance. Inés Dussel afirma que los adultos son migrantes digitales, que no entienden ni manejan los códigos que proponen los nuevos medios y que, por supuesto, se niegan al manejo de la computadora y nuevos paradigmas de la educación. El aprendizaje mediante métodos tradicionales no resulta suficiente para desarrollar en los alumnos las capacidades cognitivas, creativas y organizativas requeridas por la sociedad moderna. El aprendizaje de hoy debe ir más allá de la capacidad de recordar hechos, principios o procedimientos correctos, basados principalmente en información y memorización. La modalidad virtual requiere de un perfil específico de tutor, ya que el modelo de estudio independiente basa su diseño en métodos centrados en el alumno, como son el aprendizaje por descubrimiento, cooperativo, individualizado, basado en problemas y en casos. Este nuevo modelo exige 4 componentes básicos que a saber son aprender haciendo, aprender interactuando, aprender buscando y aprender compartiendo. La modalidad de educación virtual requiere que el alumno estudie de manera independiente usando redes informativas y recursos multimedia como base para aprender y recibir apoyo de forma tutorial y sin problemas, de horarios o desplazamientos a lugares específicos para llevar a cabo las actividades educativas. Este tipo de modalidad es muy importante y de gran apoyo en la actualidad. Tutor virtual desarrolla competencias específicas que le permitan generar aprendizajes colaborativos, el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías, el manejo de métodos de análisis y selección de la información, aplicación de modelos de evaluación y de la creación de ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. Requiere de desarrollar habilidades docentes de carácter pedagógico, cognitivos, tecnológicos, instrumentales, comunicativas, de planeación y organización, administrativas y de forma personal continua. El reto del tutor. El reto principal de un tutor virtual es que logre romper el concepto tradicional del proceso de aprendizaje con que se siguen formando las generaciones en la modalidad presencial. Vamos a ver diversas metodologías o modelos industrial de la educación. La concepción imperante sobre el proceso de aprendizaje de la educación presencial surgió a partir del modelo industrial de la educación a comienzos del siglo XX. Debía existir una educación estandarizada y homogénea que los hiciera a todos igual. Todo estaba centrado en el docente como experto. El alumno solamente memorizaba, repetía y muchas veces ni entendía y no podía poner en práctica los aprendizajes. La educación a distancia. Se debe desarrollar la autonomía e independencia en el desarrollo de los procesos de aprendizaje. El alumno debe de marcar su tiempo de trabajo.
El mismo debe desarrollar una programación de actividades según sus propias posibilidades. Abacú Hernández Ortiz nos menciona que la educación a distancia es considerada como una modalidad de la educación mediada por las nuevas tecnologías. ¿Cómo se ha ido construyendo este proceso histórico? Los documentos históricos sobre la educación a distancia mencionan que apareció un anuncio que ofrecía material de enseñanza y tutorías por correspondencia, y en el periódico ofreciendo una oportunidad a las damas y caballeros para que estudiesen composición por correo. Eso fue de 1830 a 1840. En 1930 fue a principios de la década de 1930 cuando la University of Louvain produjo programas de enseñanza por televisión experimentales. La segunda generación es conocida como la enseñanza multimedia. Se caracteriza porque el texto empieza a acompañarse de audiocassette, diapositivas, videocassette y teléfono. Esa es la segunda generación y aquí es donde están presentes los medios de comunicación. La enseñanza modelo Blended Learning pertenece a la tercera generación conocida como la enseñanza telemática multimedia. Esta fue de 1985 a 1995. Se caracteriza porque combina la educación presencial con la educación en línea, incorporando el uso de nuevas tecnologías como la televisión, videoconferencia, y empleo de computadoras y software especializados para cursos en línea. Según Greta, en 2011, en este modelo se emplea un aula remota para reproducir la enseñanza tradicional, tanto para la exposición de contenidos como el diseño instruccional de línea. Si bien se promueve una interacción entre docente y estudiante, el aprendizaje está centrado en el profesor, siendo característica una actividad docente semipresencial. La cuarta generación es desarrollar la enseñanza virtual, que fue de 1995 al 2005. Sus características fundamentales son el feedback. El tutor manifiesta una retroalimentación a la participación de sus alumnos mediante foros, chat, blog, correos electrónicos, entre otros. Esto permite que el alumno reflexione de cómo va en su trabajo. La quinta generación, Mobile Learning, aprendizaje electrónico, móvil o el U-Learning, que a partir del 2005, sus características fundamentales son aprendizaje flexible inteligente, sistema de respuesta automatizada, base de datos inteligentes y simulación del tutor y demás compañeros. De acuerdo a Murillo y Liz George 2011, México es uno de los primeros países pioneros en la enseñanza a distancia. En 1947, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio inició un programa para el perfeccionamiento del profesorado en ejecución. En 1968 se crearon los centros de educación básica. En 1900 también se crearon centros de educación básica para adultos. En 1971 aparece la telesecundaria y el Centro de Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados. En 1973 se crea la preparatoria abierta, entre algunos otros. Y para concluir con este video vamos a dar unas conclusiones generales sobre el tema. La educación a distancia, al recuperar elementos de la educación presencial, está obligada a quienes participan en ella a reconstruirse, ya que un tutor virtual no es precisamente aquel que lleva a la red sus viejos apuntes y estrategias presenciales, sino el que se prepara conscientemente para esta actividad. Uno de los problemas a que se enfrentan los tutores y estudiantes que inician en la educación virtual es el manejo del tiempo, la planificación y la autodisciplina del trabajo. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.